Vale, ahora mismo en Teams sí que estás viendo, ¿verdad?, la pizarra, la virtual. Pues ya hemos dado más o menos un margen para poder empezar. A ver, la cuestión, lo primero es volver a insistir que las clases no se están retransmitiendo. Lo que vamos a hacer hoy simplemente es, por si alguien no puede asistir, y será un apaño, porque muchas de las cosas se las va a perder. Por ejemplo, todo esto que tenemos ahora mismo en la pizarra, pues el que esté fuera no lo va a ver. De todas maneras, ya dijimos en clase que lo que íbamos a hacer era repetir la impartición de las clases. Entonces, desde ese punto de vista, realmente es que no hay necesidad de transmitir. La universidad tampoco obliga a retransmitir, ¿vale? Y lo que vamos a hacer simplemente es clase presencial. Entonces, todo esto yo lo voy a grabar por si alguien, pues, por cualquier circunstancia tiene un problema serio que no puede asistir al aula, pues bueno, le servirá de algo. Pero ya digo que se va a perder gran parte de las explicaciones porque no tengo manera de capturar todo aquello. En la clase anterior lo intentamos, puse el ordenador del aula, empezamos la clase media hora tarde y no conseguimos hacerlo, con lo cual, pues al final tendremos que apañarnos con lo que hay. Entonces vamos a empezar revisando lo que vimos en la última clase, porque ya hace bastante tiempo de ella, hace prácticamente 2 semanas. Entonces nos acordamos, nos quedamos con la sintaxis de JavaCap. Entonces la sintaxis de JavaCap era parecido, en la parte del principio era parecido a lo que pasaba con Flex. Teníamos una sección de código de usuario, donde por ejemplo podíamos poner nuestras propias clases o declarar nuestras propias variables o hacer lo que quisiéramos hacer, poner el código de apoyo que fuéramos a necesitar para luego, cuando programáramos las acciones de la gramática, pues poder hacer uso de esas variables o códigos. Entonces, esa es la primera parte, tanto el action code, donde podemos declarar clases adicionales, como el parser code, donde podemos declarar, por ejemplo, el método main. El método main está más o menos prefijado, luego veremos en qué consiste. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en cada uno de nuestros compiladores que diseñemos es copiar y pegar ese código y adaptarlo en el caso de que necesitemos alguna particularidad, que raramente la vamos a necesitar, porque lo que generalmente queremos hacer es generar el código en la parte de arriba del árbol. Entonces, basándonos en eso, prácticamente el código main, que es lo que va aquí, dentro del parser code, lo vais a mantener fijo. Entonces, no es una cosa que tengamos que aprender. Luego recordamos que tenemos la declaración de los símbolos terminales y de los símbolos no terminales, ¿vale? Fijaos que en esta parte empiezan con terminal y en esta parte empiezan con no terminal. E importante es que siempre tenemos que especificar el tipo de dato, de no ser que se trate de símbolos autocontenidos. Si son símbolos autocontenidos, como no contienen ningún dato, pues en ese caso no necesitamos especificar el tipo de dato, ¿vale? En general, si nosotros desde Flex el dato, el contenido que ponemos, lo ponemos mediante itext, itext es un string, ¿vale? Entonces en general va a ser un string, pero por ejemplo, fijaos que en este ejemplo que teníamos aquí era un float, porque lo que podemos hacer es cuando nosotros devolvemos dentro del return new symbol en Flex, que teníamos los 4 primeros campos, ¿os acordáis que el primero siempre empezaba con sim, para compatibilidad con cap, luego el nombre de la categoría léxica, fila, columna, y luego el contenido? Yo podría poner aquí, por ejemplo, float, parse float y text. Esto lo que me hace es simplemente convertirme un string a un float.
Entonces, en ese caso, lo que yo estaría estableciendo como contenido sería un flow. Acordaos de que todos los símbolos, la clase symbol, está compuesta de 4 campos. Entonces, dentro de estos 4 campos, el primero es la categoría léxica, a la que hacemos siempre referencia mediante sim. Un nombre que nosotros decidimos. Lo siguiente es, generalmente, en Flex ponemos la fila, luego ponemos la columna y luego ponemos el contenido. ¿Vale? También nos acordamos de que en Flex nosotros ponemos generalmente aquí la fila y la columna, pero lo que CAP asume es otra cosa. CAP va a asumir que esto es el carácter de inicio y el carácter de fin. ¿Vale? Luego veremos cómo nos las apañamos para hacer un poquito, que todo esto pueda tener un poquito de sentido. ¿Vale? Lo iremos viendo en el árbol, por eso he pintado aquello allá, para poder ir haciendo. Vale, entonces, cuando especificamos tanto símbolos terminales como símbolos no terminales, tenemos que especificar el tipo. Fijaos que los terminales en la gramática son los que tenemos abajo, ¿vale? Las hojas del árbol. Entonces, en ese caso tendrán un contenido. Cuando nosotros intentamos subir la información hacia arriba para poder construir ahí el código objeto, ¿vale? Cada uno de estos nodos irá tomando un contenido. Entonces, realmente, el tipo de los símbolos no terminales lo darán las acciones que nosotros tengamos en la gramática, las acciones que harán que aquí se genere un contenido. De todas maneras, eso a lo largo de esta clase lo vamos a ir viendo con un ejemplo práctico. Vale. Después de esto, teníamos las precedencias. Recordamos el tema de las precedencias. Importante, es la contraria que queremos que tenga el operador. La precedencia gramatical no es lo mismo que la precedencia de operadores. Si un operador tiene mayor precedencia, dentro de la gramática, al final resultará que tendrá menos precedencia como operador. ¿Vale? Nos acordamos de ese hecho. Entonces, aquí, como se ordenan de mayor a menor precedencia, lo que tendremos que hacer es ordenarlos de menor a mayor precedencia. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, el más y el menos van a estar antes, tendrán una mayor precedencia que el producto y la división, para que los operadores de producto y división sean prioritarios con respecto a la suma y la resta. ¿Vale? Y después de todo esto, pues simplemente va la gramática. Entonces, la gramática, nos acordamos, tenemos las reglas y a continuación las acciones que van delimitadas mediante 2 puntos llave, apertura de llaves y 2 puntos cierre de llaves. ¿Vale? Esa era la sintaxis de la gramática. Con respecto al método main, ¿vale? Aquí tenemos un método main típico en el que, aparte de simplemente convertir la entrada para que tome como entrada el fichero, que es lo que estamos haciendo con el input string reader, ¿vale? Lo principal aquí es que primeramente instanciamos el analizador léxico, lo veis ahí, y al analizador léxico le damos como entrada el fichero, y a continuación lo que hacemos es instanciar el analizador sintáctico, que en este caso por defecto se llamaba parser, aunque le podíamos cambiar el nombre con las directivas, y darle como parámetro el analizador léxico. Entonces, lo que va a ir haciendo el analizador sintáctico es ir pidiendo símbolos al analizador léxico e intentar formar el árbol gramatical. ¿Vale? Entonces, el mecanismo siempre es el mismo. En cuanto nosotros llamamos al método parse de la clase parser, lo que pasa es que todo esto empieza a funcionar de esa manera. Pido símbolo, intento construirlo. ¿Vale? Veíamos también el proceso global de construcción de compiladores. ¿Vale? Y lo veíamos también con un ejemplo. Nos acordamos de que ya hicimos el ejemplo del procesador de expresiones, en el que lo que teníamos eran expresiones y teníamos que calcular el resultado. ¿Vale? ¿Cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para diseñar un compilador? De principio a fin. ¿Vale? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los lexemas, las categorías léxicas. ¿Vale? Ahora ya tenemos las categorías léxicas decididas. Siempre esto es un proceso que podemos ir hacia atrás, porque muchas veces nos daremos cuenta de que las categorías léxicas que hemos diseñado no eran las adecuadas y nos tocará volver hacia atrás y apañar un poco el tema y volver hacia adelante otra vez. Entonces, esto siempre es un proceso iterativo. Vale, ahora hemos decidido las categorías léxicas. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que seguir? Muy bien, construimos la gramática. Ahora,
tanto para las categorías léxicas como para la gramática, nos tenemos que fijar en el código fuente, en el código objeto o en ambos. Perfecto. Nos tenemos que fijar exclusivamente en el código fuente. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora empezamos a hacer, tenemos el parser, ¿vale? Y después del parser, tenemos ya diseñada la gramática, y ahora una vez tenemos la gramática, ¿cómo generábamos el código objeto? ¿Qué teníamos que hacer para generar el código objeto? Muy bien. Lo que tenemos que diseñar son las acciones que tenemos que asociar a esas reglas gramaticales, ¿vale? Entonces, para verlo de una manera un poco más formal, ¿vale? Y recordando cuestiones fundamentales, lo primero era identificar las categorías léxicas. Después construimos la especificación JFlex utilizando la directiva CAP. Eso es importante porque si generamos la directiva, lo hacemos con la directiva standalone, luego no podremos unir los dos componentes. Siempre, cuando estamos utilizando JFlex para que luego interactúe con CAP, lo que se devuelven puede ser tres cosas. O bien reportamos un error léxico, ¿vale? O bien no hacemos nada cuando, por ejemplo, detectamos un espacio o un enter, o bien devolvemos un símbolo si se trata de un elemento propio del lenguaje. Entonces, la respuesta a las acciones en JFlex pueden ser únicamente esas tres. Reportamos error, no hacemos nada o devolvemos un símbolo. Entonces, lo primero que tenemos que determinar ¿es esto algo que importa para el lenguaje? Por ejemplo, un enter, si el enter no es como en Python, por ejemplo, que significa al final de línea, pues en general, si nosotros acabamos la línea con el punto y coma, es irrelevante. Podemos tener 1, 2, 3 o 4, me da igual. Pero si aparece un enter, simplemente el compilador lo ignora. Si tenemos un comentario, nos va a pasar exactamente lo mismo. En general, ese comentario se va a ignorar. Luego, las reglas que vamos a tener asociadas a ese tipo de categorías léxicas va a ser simplemente no hacer nada. En otros casos, el más típico es el gorrito, que es cuando es algo que no se corresponde con nada de lo que habíamos previsto. Si es algo que no estaba previsto, pues obviamente se trata de un error. Entonces, en este caso, tendremos que poner posiblemente un sistema out print y poner ha ocurrido un error léxico en tal línea. Y por último, en el caso general, lo que se va a hacer es devolver un símbolo. Nos acordamos de nuevo, insisto, la categoría léxica siempre la tenemos que nombrar con sim punto y darle un nombre nosotros a esa categoría léxica. Generalmente en mayúscula, simplemente por convención. Recordamos que los símbolos no terminales suelen denotarse con minúsculas y los terminales con mayúsculas, al contrario de cómo se hacía en alfa. Después de esto, tenemos que construir la gramática. Y una vez construimos la gramática, lo que vamos a hacer es diseñar un código de ejemplo que incluya el uso de todas las reglas gramaticales. De todas o de las más representativas, porque muchas veces habrá reglas que el tratamiento sea prácticamente idéntico. Entonces, con que tengamos una, podemos de alguna manera inducir cuáles van a ser las acciones que se van a asociar al resto de reglas. Entonces, vamos a coger simplemente aquellas que sean más representativas. Nos creamos el árbol sintáctico correspondiente y entonces tenemos que diseñar la estrategia que permita subir la información hacia arriba hasta generar el código objeto y finalmente construimos la especificación JavaCap. ¿Vale? Revisábamos también que el proceso de construcción de los analizadores sintácticos era muy similar al proceso de construcción de los analizadores léxicos. ¿Vale? Pero antes de pasar a eso, vamos a señalar algunos aspectos que eran bastante importantes. Simplemente por consistencia entre flex y cap. Los símbolos que devuelve flex serán siempre los terminales en la gramática. ¿Vale? Si flex no devuelve algo, eso no podrá ser un terminal en la gramática, porque no se reconocerá. Cap no sabrá que existe. Tenemos que asegurarnos de consistencia de tipos en los terminales. Lo acabamos de decir antes. Si flex devuelve un string, en cap el tipo de ese terminal será un string. Si flex devuelve un entero, el tipo de ese terminal será un entero.
Los no terminales, recordamos, también tiene tipo. Y tienen un tipo que vendrá reflejado según las acciones de la gramática. Si yo lo que estoy construyendo es un string a partir de las hojas, pues entonces ese no terminal será un string. De todas maneras, eso lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Y recordamos que las especificaciones léxicas y sintácticas nos referimos al JFlex completo y a la gramática de CAP sin incluir las acciones. Siempre para diseñarlas tendremos que tener en cuenta únicamente el código fuente. Igual que para diseñar las acciones tendremos que tener en cuenta exclusivamente el código. ¿Vale? Luego veíamos el tema de cómo se construía un analizador sintáctico a partir de la especificación. Y veíamos que el proceso era homólogo a lo que hacíamos con Fluent. ¿Vale? Partíamos de la especificación que habíamos creado, una especificación Java Class, y lo primero que hacíamos es utilizar JavaCaf, precisamente la clase javacaf.main, para generar el parser.java, que será la clase que realizará el análisis sintáctico, es el analizador sintáctico en sí. Entonces, una vez hacíamos esa creación, este paso de aquí, pasarlo al punto class, generalmente era transparente para nosotros y lo hacía NetBeans. NetBeans detectaba que había un punto Java y automáticamente nos lo compilaba. Entonces, a partir de ahí, para utilizar el parser, para utilizar el analizador sintáctico, volvíamos a ejecutar, ahora en este caso, el parser que se había creado, dándole como entrada el código fuente. Y con eso podríamos tener nuestro análisis sintáctico. El proceso es exactamente el mismo que hacíamos con JFlex. Lo único es que aquí, en lugar de utilizar CAP, pues en JFlex utilizábamos JFlex. Pero en ambos casos partimos de una especificación y terminamos en un analizador. Y luego ese analizador se puede utilizar dándole como entrada un código fuente. ¿Vale? ¿Alguna duda? Dime. Este código fuente es precisamente, tú imagínate que yo tengo un traductor de Java a ensamblador, por ejemplo, o a bytecode, ¿vale? Entonces, mi código fuente es el código Java. Entonces, yo una vez me he construido el analizador sintáctico, yo al analizador sintáctico lo que le doy es un código fuente y espero que me genere el código objeto. ¿Vale? O sea que esto realmente, esto que pone parser aquí, eso es el compilador en sí. ¿Vale? Porque es cierto que es el analizador sintáctico, pero el analizador sintáctico hace uso del analizador léxico y el propósito final es generar el código fuente, el código objeto. Entonces, esto de aquí, realmente nos estamos refiriendo al compilador. ¿Vale? Esto era lo que habíamos visto en la clase anterior. Y nos quedamos con un ejemplo. Bueno, hacia atrás. ¿Vale? ¿Os acordáis de él? Esto ya era un compilador real, porque el primer ejemplo que habíamos hecho era simplemente un procesador de expresiones, que dado una expresión simplemente la computar. En este caso lo que queremos hacer es, teníamos un código fuente que se componía de instrucciones leer con una única variable, instrucciones mostrar con una única variable y por otro lado asignaciones con expresiones binarias. Nos acordamos de que aquí únicamente podía haber dos operandos y un operador, ¿vale? Y esto se pretendía que produjera un código objeto que era un ensamblador para una máquina simple como la que vemos ahí. Tenemos una unidad aritmético-lógica con 3 registros, posiciones de memoria a las que hacemos referencia. La primera como @0, @1, @2 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, la instrucción leer, para traducirla, se traducía
en una llamada al sistema que era read, y lo que hacía read es coger un dato del teclado y ponerlo aquí. ¿Vale? Y lo mismo con la instrucción print, lo que hacía la instrucción print es coger lo que hubiera en R3 y mostrarlo por pantalla. Entonces, si queríamos traducir este código de ejemplo que veíamos aquí a un ensamblador para esta máquina, pues una posible traducción es el código objeto que vemos ahí. La primera instrucción, leer X, lo que hace es pedir un dato al usuario y ponerlo aquí. La siguiente instrucción lo que está haciendo es, como este R3 será utilizado por la unidad aritmético lógica posteriormente, lo que tiene que hacer es salvaguardar ese valor. Y lo que está haciendo es moverlo a la posición de memoria 0. Luego, lo que se haya leído como X estará en esa posición de memoria. Podemos decir que esto realmente es la variable X. La siguiente instrucción, queremos sumar Y más 3, X más 3, y añadirlo posteriormente, asignar ese valor posteriormente a la variable Y. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo primero es mover lo que hay en la posición 0 a R1. Lo que hay en la posición 0, ¿qué era? Muy bien, luego estamos moviendo la X aquí, movemos un 3 en modo inmediato al registro 2, y ahora simplemente hacemos la operación aditiva. Al hacer la operación aditiva, lo que se da aquí es generarse ese X más 3 que estábamos esperando. ¿Y qué es lo que hacemos con ese más 3? Se lo asignamos a Y. ¿Vale? Como necesitamos Y es una nueva variable, pues le asignamos la posición de memoria 1 y aquí ponemos el valor de X más 3. ¿Cómo hacemos ahora la última instrucción de print? De mostrar. Pues lo primero que tenemos que hacer es, como lo que vamos a mostrar es lo que hay en R3, pues bueno, movemos el contenido de Y. El contenido de Y es lo que hay en la posición 1. ¿Vale? Aquí es X más 3 y lo mostramos. Fijaos en que aquí hay incluso una instrucción que sobra, ¿vale? Porque fijaos que aquí estamos moviendo R3 a la dirección 1 y aquí 1 a R3. Pero eso a priori los compiladores no lo saben. Luego los compiladores, la primera etapa, suelen generar código que no es eficiente del todo. Por eso están luego los optimizadores para poder corregir ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es el código fuente y cuál es el código destino? Vale. A partir de aquí, lo que hacíamos era generar el primer paso, hacer el primer paso que habíamos dicho, identificación de categorías léxicas. Para identificar las categorías léxicas, vuelvo a insistir, miramos únicamente código fuente. ¿Vale? En el código fuente, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar cualquier tipo de operación aritmética, más menos producto o división. Tenemos el punto y coma, tenemos el igual, tenemos el mostrar y tenemos el leer. No hay nada más que sea un elemento, bueno, los números y los variables, que estos sí que tienen contenido. Vamos de nuevo al tema de qué tipos contemplamos para esto. Pues para la variable generalmente va a ser un string porque es un nombre. Para el número tenemos la opción de aportar un float o tenemos la opción de aportar un string. La diferencia es que si no hacemos la conversión aquí, pues a lo mejor la tenemos que hacer en el otro lado. Por duda, generalmente lo devolvemos como string, vemos lo que pasa y si luego vemos en CAP que nos va a simplificar la vida tratarlo como si fuera un entero o un float, pues ya haremos la conversión y volveremos al flex y lo reharemos. Vale, entonces, el primer intento, si tenemos dudas, es devolverlo como un string, como itext. Entonces, esta era la cuestión. Dábamos el flex a partir de estas categorías léxicas, simplemente devolviendo el símbolo que fuera. Ignoramos todo aquello que no es relevante para el lenguaje, como espacios y saltos de línea, y a partir de ahí nos vamos a generar. Y la gramática que generamos en la última clase era esta. El código se convierte siempre en una lista de instrucciones.
Una lista de instrucciones. Ya sabemos que la lista siempre tiene el mismo formato, es o bien una instrucción seguida de una lista de instrucciones. Una instrucción puede ser o instrucción mostrar, o instrucción leer, o instrucción asignación, o el error, siempre seguido del punto y coma. A ver, el error, esto es un símbolo que empareja a cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando CAP no puede formar el árbol sintáctico, lo que va a hacer es intentar emparejar cualquier cosa a ese error para poder continuar, ¿vale? De la menor longitud posible. Entonces, lo que va a intentar hacer es emparejar hasta el próximo punto y coma para poder continuar a partir de ahí. Entonces, ese es un símbolo interesante. Generalmente, lo que tenéis que recordar es que cuando utilizamos el símbolo error, intentaremos que sean estructuras paralelas. Es decir, fijaos que en esta parte todas las instrucciones terminan en el punto y coma. Entonces, el punto y coma se está tomando como un punto de terminación. Ahí es un punto ideal para poner precisamente ese error. Si lo hubiéramos hecho de esta manera, que también lo hubiéramos podido hacer, haber puesto el punto y coma ahí, hubiera desaparecido de ahí, ya nos ha desaparecido esa estructura paralela y por lo tanto el uso del símbolo error hubiera sido mucho más complicado. Entonces, a la hora de diseñar nuestra gramática, tenemos que tener en cuenta aspectos de ese tipo. ¿Vale? Si hay una estructuración paralela, pues mejor ponerla adecuadamente para poder contemplar el símbolo error dentro de esa estructura. Entonces, la mejor manera de hacerlo es la que hay. Luego, esas posibles instrucciones las definimos en términos de nuestros símbolos terminales, excepto la expresión que la tendremos que descomponer todavía más. ¿Vale? Una expresión se compone, en este caso, como son binarias, de un operando, un operador y un operando, donde operando puede ser o un número o una variable y el operador puede ser cualquiera de los operadores. Pues esto lo que nos está haciendo es definir el código. Para la gramática que sigue el código. Y ahora viene la parte complicada, que es el diseño de las reglas. ¿Vale? Para el diseño de las reglas no vamos a abordar el problema de golpe, en este caso, vamos a hacerlo de una forma incremental. Vamos primeramente a abordar las instrucciones leer y mostrar. Y luego ya veremos la asignación, que es un poquito más complicada. Vale. Lo primero que hacemos para eso es ponernos un código de ejemplo. ¿Vale? Un código de ejemplo que utilice tanto la instrucción leer como la instrucción mostrar. Yo aquí, para hacerlo más corto, he puesto dos instrucciones leer y una instrucción mostrar. Generalmente, a lo mejor, lo que hubiéramos hecho es poner un par de cada. Pero en este caso, si no, el árbol se me salía por debajo del suelo y no era fácil poder explicar. Vale, lo primero que hacemos ahora es ver qué código queremos que llegue aquí arriba. ¿Vale? Vamos a pensar eso. Exacto. Con el lenguaje, vamos a recordar el lenguaje, nos vamos para atrás. Ahí. ¿Vale? ¿Qué queremos que nos llegue aquí si el código destino es ese? Si el código fuente es ese. Muy bien, primeramente un read. Lo que habrá hecho el read es poner en R3 lo que haya dicho el usuario. ¿Y ahora qué? Move R3 a la posición de memoria 0. Otro read. Muy bien, movemos de la posición 1 a R3 y hacemos un print. Ese es el código que nosotros queremos ahí arriba. Vale, recordamos que la propagación, aquí lo que he hecho es simplemente poner los símbolos terminales también. ¿Vale? Los símbolos terminales, acordaos de que aparte de la categoría léxica del posible contenido, cuando lo lleven, como es este caso, leer como es otro contenido, no tiene contenido.
Aparte de eso, lleva la fila y la columna en la que se encuentra cada símbolo. ¿Vale? Decíamos que la fila y columna se propagan. ¿Cómo se propagan automáticamente? Para eso decíamos que CAP asumía algo que no era cierto. Y es que los dos campos eran el carácter de inicio y el carácter de fin. Eso es lo que decíamos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando propagamos eso. Si el carácter de inicio de leer es 0 y el de fin es 0, perdón, sí, exacto. Si el de inicio es 0 y el de fin es 0, y el de variable, el de inicio es 0 y el de fin es 5, ¿cuál será el carácter de inicio de instrucción leer? 0. ¿Y el carácter de fin? El 5. Lo que hemos hecho es simplemente coger los cruzados. Cogemos el primero de aquí y el último de aquí. Porque como están expresando extensión, pues simplemente los coge cruzados. Y lo que hace es hacer esa propagación automática. ¿Vale? Entonces tienes este 0,5, aquí sería 0,6, aquí sería 1,5, aquí sería 2,8, aquí sería 2,9, aquí sería 1,6, aquí sería 1,9, aquí sería 0,9 y aquí sería 0,9. ¿Cómo si en leer pones 0,4? ¿Aquí? Sí, pero es lo que digo, en LEC, en Flex, tú realmente lo que has puesto es fila, columna. Lo que te interesa, porque decir el carácter de inicio y el carácter de fin, tú imagínate que al usuario un leer empieza en el carácter 1087, porque esto está, pues un código, y termina en el carácter 1090. ¿Vale? Tú no le vas a decir al usuario, tiene usted un error en el carácter 1087, ve si busca la línea. Es mucho más útil decirle fila y columna donde puede estar el error. Entonces, fíjate que la mayoría de los compiladores, generalmente la columna no te la dicen. Te suelen decir la línea. Y es por eso. Porque tú fíjate que con la propagación que hemos hecho, entonces, con CAP ponemos fila columna. Con Flex ponemos fila columna. Y CAP asume que son carácter de inicio y carácter de fin. Pero lo interesante es que en cualquier momento, el primero de los campos, aunque lo hayamos hecho con esa suposición, siempre indica la fila. Fijémonos que esta instrucción es la primera de las instrucciones, fila 0. Y la siguiente instrucción es esta, fila 1. Y la siguiente instrucción es esta de aquí, fila 2. ¿Vale? Entonces, los datos que son correctos es precisamente la fila, el primero. Todo lo que pone 0 está en la fila 0. O sea, el 0 se ha propagado bien. Y eso es lo que me interesa, porque al final, cuando yo dé un error, simplemente voy a informar al usuario de la fila, no de la columna. Y ahora es cuando hay que pensar, y aquí es la cuestión de que esto hay que hacerlo de manera más o menos intuitiva y artística, tenemos que pensar cómo podemos subir la información que hay abajo para que aquí arriba se produzca este código. ¿Cómo hacemos eso? Pues tiene que ser a partir de las acciones asociadas a cada regla de la gramática. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí la regla que está interviniendo, vamos a ponerlo en negro para que se vea mejor, es instrucción leer, se convierte en leer variable. Y esa instrucción va a tener un código asociado. ¿Qué es lo que se intenta hacer con este código? Que siempre que se aplique esta misma regla, se aplique este mismo código y se suba la misma información hacia arriba. Lo máximo que podamos subir
para que al final produzcamos aquí arriba ese código. Entonces, pensemos qué información podemos trasladar ahí para ir formando el código que viene arriba. Muy bien, entonces podemos poner aquí read y aquí podremos poner move. Y aquí no lo sabemos, muy bien. ¿Vale? Pero en estas acciones también podemos hacer una cosa, que es, y aquí es donde viene la importancia y por eso quería dividir el problema y poner las expresiones aparte, que es el uso de un elemento que decíamos que era central, que es el de la tabla de símbolos. ¿Vale? En este momento, ¿qué es lo que haremos? Primeramente, comprobaremos si la variable esa existe y si es la primera vez que la usamos, pues le asignaremos una nueva posición de memoria. Y si no es la primera vez que la usamos, pues simplemente recuperaremos su posición. Entonces, para eso, en la sección de código de usuario, vamos a tener dos cosas. Primeramente, una tabla hash. Que vamos a llamar ht, por ejemplo. Y un contador. Inicialmente va a ser. ¿Qué es lo que yo voy a almacenar en esta tabla de símbolos? Es un hash table, voy a tener variable dirección. Luego, si yo me acabo de encontrar la X, lo que yo voy a hacer es poner la X aquí, asignarle la dirección 0 e incrementar este contador, para que la próxima variable a la que le asigne dirección sea 1. Es un concepto, en principio, sencillo. La cuestión es que si utilizas un array list, luego tendrás que recorrer para saber en qué posición está y que eso sea su dirección. Porque si no, ¿cómo vas a averiguar? Cuando tú quieras saber la dirección de una variable, ¿cómo lo vas a saber? En un array list tú puedes ver, pero no su posición, no su dirección. Claro, tú, en algunos casos, cuando tú vayas a hacer un print, por ejemplo, aquí y obtienes el valor. Pero la cuestión es que aquí tú sí que tienes pares, valor, no key, valor. ¿Vale? Vale, pues nos vamos aquí, acordaos cómo funciona esto. A esto de aquí, cuando estamos en esta regla de abajo, esto de aquí es lo que se llama resort. Y los contenidos de aquí podemos acceder a ellos si los nombramos. Para nombrar una variable, con cualquiera de los campos, cualquiera de los símbolos, 2 puntos y le damos un nombre, el que nosotros queramos. Si yo le doy aquí el nombre V, por ejemplo, si yo hago referencia a V, estoy haciendo referencia al contenido de ese símbolo de ahí. Los símbolos autocontenidos generalmente no van a ser nombrados porque su contenido es obvio, ¿vale? Al no ser que de alguna manera queramos saber su posición. ¿Por qué? Porque a partir de hacer esta declaración yo tengo disponibles 3 cosas. V, que es el contenido, que es esto de aquí.
Y además la variable vLeft y la variable vRight. Luego yo sé que si yo quiero informar al usuario de un error en esa línea, le tendré que informar de que hay un error en vLeft, en la línea vLeft. Vale, entonces lo primero que haríamos aquí sería comprobar si esa variable existe. Me voy, hago una operación get de la variable v, ¿vale? Y si existe, bueno, si es igual a null, perdón, si no existe, lo que voy a hacer es añadirla. Hago un put y en este caso le tengo que dar la variable v y la variable contador. ¿Vale? Fijaos que he puesto contador con más comillas, comillas. Eso simplemente en Java es una conversión a un string. ¿Por qué he hecho esa conversión a string? Porque aquí he puesto string, string. Otra manera es que podría haber puesto aquí string integer y me habría ahorrado aquello. Me da igual, lo podéis hacer como queráis. Eso es. Y a continuación tendré que incrementar el contador. A ver, tú fíjate en cualquier lenguaje de programación, para tú poder aplicar un operando, esto no es solamente Java, esto es prácticamente cualquier lenguaje de programación. Para poder hacer una operación, ambos operandos tienen que ser del mismo tipo, ¿vale? Y además, el resultado es del mismo tipo, ¿vale? Por eso, si tú en C, por ejemplo, tienes esto da 0, porque es tipo entero, división tiene que dar un entero, da 0. ¿Vale? En el caso de que uno de ellos sea en coma flotante, lo que se hace es elevar el de tipo inferior a tipo superior. Entonces, en este caso, como para poder operar tienen que ser del mismo tipo, lo que se hace es una conversión automática, un casting automático, y se hace esto. ¿Vale? Y entonces eso me da el 0,6666, lo que sea. ¿Vale? Cuando yo tengo esta operación, pasa exactamente lo mismo, que es lo que tengo allí. Lo que pasa es que como los dos tienen que ser del mismo tipo, Java va a hacer un casting automático y va a convertir esto a string. Y como esto está convertido a string, ahora el más es una concatenación. ¿Vale? Eso es lo que ocurre. Sí, sí, sí. ¿Vale? Donde hay que tener una otra cuestión, o sea, algo que sí que, a ver, era... Sí. Ahí sí que es importante. Porque si yo no pongo los paréntesis, fíjate que lo primero que se hace es precedencia izquierda, luego se haría esto. Y lo que te aparecería, si contador vale 1, en este caso es valor 11. Porque haría primero esto, entonces esto, valor 1, pasaría a ser un string, y a continuación, esto más 1 volvería a ser esto. Si yo pongo esto y contador vale 1, entonces esto me sale esto. Entonces, como la precedencia, hay que tener en cuenta a veces la precedencia cuando hacemos cosas de ese tipo.
¿vale? Y ahora lo que queremos ahí es precisamente eso. Para generarlo, yo lo que puedo hacer es result, que es esto de aquí, es igual ¿a qué? La parte fija es read barra n más mov r3, coma, más, muy bien, ht.get v. Incluso le puedo poner ya aquí el salto de línea. Y fijaos en algo importante. En este punto de aquí, htget siempre va a devolver un resultado, nunca va a devolver null. ¿Por qué? Porque si el símbolo no estaba, lo acabo de añadir. Entonces, el símbolo está seguro. Si estaba, está, y si no estaba, lo acabo de añadir. Entonces, de todas maneras, tiene que estar. ¿Vale? Pero fijaos que estas acciones se van a ejecutar siempre que en el árbol se aplique la misma regla. Entonces, ahí, en ese árbol, hay otro sitio donde se está aplicando la regla 9, que es aquí. Cuando esto se ejecuta aquí, en mi tabla habremos puesto que x está en 0, que ya lo tenemos allí. Vamos a hacer este mismo código y ejecutarlo en este punto. ¿Qué es lo que pasará? Muy bien. Entonces tendremos aquí que i vale 1, ¿vale? Y a continuación ejecutaremos el código de aquí. Y entonces asignaremos a result, que en este caso es esto, read, move, r3 a la dirección 1. Entonces, fijaos que del código fuente ya tenemos generado esto y tenemos generado esto, con eso que hemos hecho. Luego ya veremos cómo lo unimos, pero por lo pronto ya tenemos generado eso de forma intermedia. Vale, intentad vosotros hacer el correspondiente a la instrucción mostrar. Vamos a ponerla en la parte de allá. La instrucción mostrar se compone de mostrar v, ¿no? Mostrar variable. Vale, vamos a darle una pensada.
A ver, ¿qué código pongo ahí? Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tendría if. H, muy bien. Es igual a null. Si aquí he utilizado v, está claro que tengo que nombrar aquí la variable como v, ¿vale? ¿Vale? Fijaos que puedo incluso decir el símbolo que no está definido. Lo que ha pasado aquí es, imaginaos que yo aquí hubiera puesto un mostrar z. ¿Vale? Ese z no contendría un valor. Entonces, en ese caso tengo que informar de un error. ¿Vale? Lo que diría es símbolo no definido z en la línea y tengo acceso a la línea en la que se encontraba ese símbolo. Luego directamente puedo acceder a ella. Es más, fijaos que en este caso podría tener acceso a la columna. Claro, variable es un símbolo terminal. Si es un símbolo terminal, lo que yo tengo en VLeft y VRight es lo que haya puesto flex. Otra cosa es para los no terminales. Para los no terminales tendré los valores propagados, pero para los terminales podría incluso informar de la columna. ¿Vale? Podría decir en línea tal más columna VRight. Fijaos que no hay punto entre VLeft y VRight, ni espacio ni nada, es VLeft, VRight, automáticamente. Cuando yo declaro una variable, se me generan tanto el nombre de la variable como el nombre de la variable, seguido de right y left. ¿Vale? Y siempre debo devolver algo para evitar que en la propagación esto me pueda dar algún problema. Pues generalmente lo que voy a hacer es poner result igual a error o lo que quiera. No importa lo que ponga o comillas, comillas. No importa lo que ponga, porque fijaos que cuando esto se propaga hacia arriba, si ha habido algún error en el código, generalmente no se genera el código fuente. Luego, esto no se me va a generar, no va a servir para nada. Entonces, en ese caso, lo único es para garantizar que realmente se devuelve algo. Y si no, ¿qué tendré que hacer? A ver, espérate a ver, esto lo habíamos puesto cuando yo he hecho el put. Vale, he puesto solamente el contador. Entonces aquí necesitaría poner el ampersand. ¿Vale? O si no, haberlo puesto allí, una de las dos. GetV más, eso es, coma R3, ¿verdad? Luego más. Y fijaos en lo que decíamos antes. Tanto los no terminales como los terminales tienen que tener tipo. ¿De qué tipo serán los no terminales instrucción mostrar e instrucción leer? Estoy devolviendo un string, me lo da el propio código. Por lo tanto, ese no terminal, estos van a estar declarados dentro de los no terminales como string. Y por eso aquí tengo que garantizar que devuelvo un string. ¿Vale? En situaciones de error, generalmente voy a devolver uno.
Otras cosas que se suelen hacer habitualmente, igual que he declarado aquí la variable contador, es declarar una variable error que al principio es falso. ¿Por qué? Porque generalmente lo que yo voy a hacer es que cuando llego al final, al principio, a la raíz del árbol, si no ha habido ningún error, yo voy a volcar el código objeto en un fichero. Y si ha habido un error, voy a informar de los errores únicamente, y no voy a hacer esa operación. Entonces, esto lo que haría sería simplemente mantener la cuenta de si ha ocurrido algún error en el código o no, para luego, al final del todo, decidir si debe o no volcar el código compilado en un fichero. Bueno, vamos a terminar ya esta parte. Vale, vamos a ir viendo otras reglas que nos van ocurriendo por el camino para llegar allí. Vale, con lo que acabamos de hacer aquí, lo que hubiéramos propagado aquí arriba es mov, esta es la variable x1 a r3, primo. Vale, aquí está la regla 4. ¿Qué tendremos que hacer en la regla 4? ¿Eh? Este 2 y 9. Punto y coma. Sí. Entonces esto es instrucción, lista de instrucciones se convierte en instrucción mostrar, punto y coma. Claro, tengo que propagar hacia arriba lo mismo que ya había. Porque fijaos que yo ya tengo el código. Ese código yo ya lo tengo ahí abajo. Lo único que tengo que hacer ahora es subirlo. Entonces, para subirlo, yo lo que quiero es que este mismo código me aparezca aquí. ¿Vale? Entonces, la regla 4, que consiste en lista de instrucciones, no, ahí me he equivocado. Es que aquí falta algo en medio, aquí falta instrucción en el árbol. ¿No? Sí. Aquí falta instrucción, sí. ¿Vale? Pero sería lo mismo. Lo que queremos es que eso se propague ahí. Lo mismo que aquí. Instrucción leer, que esto se propague ahí. ¿Vale? Entonces, sería para instrucción se convierte en instrucción mostrar. Para propagar el contenido, lo único que tengo que hacer es nombrar el contenido. Voy a nombrar esto como i, por ejemplo, y aquí hacer result igual a i.
¿Vale? Con eso lo que estoy haciendo es propagar el contenido hacia arriba. Y por la misma regla de 3 de antes, instrucción, que es un símbolo no terminal, ¿de qué tipo será? String. Si instrucción mostrar era string y yo lo estoy propagando, pues instrucción también tendrá que ser string. Vale, entonces yo aquí habré propagado read move R3 a 1. Y aquí habré propagado read move R3 a 1, a 0. ¿Y aquí qué tendré que hacer? Cuando lista de instrucciones se convierte en instrucción. Propagar lo mismo. Entonces aquí i, result, igual a i. Y aquí lo que haría sería propagar aquí. No, perdón. No, es que esta no es esta. No, esta era esa. Eso es. Esta es otra. Esta es lista de instrucciones. Es instrucción, lista de instrucciones. Sí, exactamente. Esta es esta de aquí. Lista de instrucciones se convierte en instrucción. Voy a ir borrando porque si no se nos va haciendo. Lista de instrucciones. Y ahora, en esa regla, que es la que tendríamos aquí, la número 3, y la número 3 se está repitiendo, ¿qué tendríamos que hacer? Perfecto. Entonces tendría que poner aquí, tendría que nombrar ambos símbolos, y aquí resolve sería igual a qué. No haría falta, si quieres separar las instrucciones en el código objeto, sí. Si no las quieres, ya le hemos puesto. ¿Vale? Daría igual. O sea, si lo que quieres, si quieres, por ejemplo, que cuando aparezca el código, claro, si quieres que traduzca instrucción a instrucción y meter un espacio entre medias, pondrías el barra n, si no, no. ¿Vale? Daría igual. Entonces podrías poner directamente y más sería. Con eso, aquí arriba, yo lo que tendría es read mov r3 arroba 1 mov 1 a r3 y print. ¿Vale? Y con la misma regla, porque la 3 ya la acabamos de programar, es esta, volvería a hacer la misma propagación aquí arriba. Read move r3 a 0 y a continuación esto de aquí. Que si os fijáis, es el código destino. Luego la única regla que me queda por contemplar es cuando paso de código a lista de instrucciones.
Y en este caso, en general lo que tendría es if error es igual a false, simplemente if no error, ¿vale? Tendría la escritura a fichero de lo que hubiera aquí. ¿Eh? Ya estaba, la hemos definido antes, en algún sitio la hemos puesto. ¿Vale? Y además aquí, cuando en una de las, aquí, ¿vale? Hemos puesto error igual a true. Entonces, si ha ocurrido algún error, simplemente como ya hemos mostrado los mensajes por pantalla, no sacamos nada fichero. Si no ha ocurrido un error, pues simplemente mostramos lo que hay al final. Y de nuevo, las propias reglas nos dan el tipo de los símbolos no terminales. Código, pues también sería de tipo string. ¿Vale? Pero todavía nos quedaban las operaciones aritméticas. Podemos quitar todo esto. Vale. Para eso lo que he hecho es añadir, hacer un código diferente. Y el código que estoy haciendo ahora es ese de ahí. Entonces vamos a copiárnoslos para que nos quede ahora cuando nos movamos a través de la pizarra. Es leer X y es igual a X más 3 y mostrar Y. Al igual que antes, lo primero que tendríamos que hacer es generarlos en árbol gramatical correspondiente a eso. Entonces yo ya me lo he pintado para que nos sea más rápido. Poder hacerlo porque es bastante denso. Vale, y vamos a ir haciendo conforme con las reglas que teníamos antes. ¿Qué es lo que tendría que poner en esta parte de aquí? Vale, esa regla ya la hemos diseñado antes. Según la regla que hemos diseñado antes, ¿qué subiría ahí?
Bueno, vamos a empezar, si no vamos a empezar, porque os puede confundir el hecho, vamos a empezar en esta. ¿Vale? ¿Qué tendríamos ahí? ¿Vale? Tendríamos el read. ¿Y qué más? Muy bien. Y además, esto habría causado que en nuestra tabla de símbolos tendríamos que X está en la posición 0, ¿verdad? Vale. Con el mostrar, bueno, no vamos a llegar todavía al mostrar, vamos a ir a esta parte de aquí. Vale, vamos a escribir las reglas que se están utilizando. Instrucción de asignación. Variable igual expresión. Y expresión operando, operador, operando. Operando número. Y operando variable. Y también estamos utilizando operador más. Venga, pues vamos a pensar para cada una de esas reglas qué código podemos poner. Las acciones. La cuestión aquí es qué podemos ir subiendo hacia arriba para que al final aquí, en instrucción asignación, pues esté el código correspondiente a la instrucción de asignación. Porque el otro código ya lo hemos sabido generar. Lo más lógico es empezar por las de abajo. Operando se convierte en variable, operando se convierte en número, o operador se convierte en más. Hay que pensar en ideas de qué podemos subir hacia arriba. Claro. Entonces tú devolverías el ADD, que es una opción. Vamos a ver. O sea, lo que está proponiendo Pablo es meter aquí un ADD. ¿Vale? Porque aquí está apareciendo el add. Y si fuera una multiplicación, aparecería un multiply. Y si apareciera otra cosa, un menos, aparecería un sub. Entonces, eso sería,
en operador más, poner result igual al string att. ¿Vale? Si adoptamos eso, luego ya veremos si lo modificamos o no, pero puede ser una buena estrategia. ¿Vale? ¿Qué podría propagar aquí? Y ahí. Ah, operando, muy bien. Pero vamos a ver, porque... No, pero tú lo que tienes que subir, esto aquí. Ah, aquí, vale. O sea, estás mirando esta de aquí. Vale, operando en variable. Entonces tú lo que harías es, primeramente, ver si variable está. ¿Vale? Operando en variable. Aquí. Entonces, eso sería if ht.getV es igual a null, que es que no está. Muy bien, error es igual a true. System of print. Error en tal. Y result igual a error, por ejemplo. ¿Vale? Y si no, la variable, ¿qué significaría la variable? ¿Puedo ya devolver algo mejor que la v? Podría devolver, no, a ver, el mov no. Tú imagínate, porque ya entiendo por dónde vas ahí, pero tú imagínate que esto hubiera sido otra variable, x e y. ¿Vale? Tú no sabes si, como tienes que aplicar la misma regla, tú no sabes si vas a mover a R1 o a R2 todavía. ¿Vale? Imagínate que hubiéramos tenido aquí, en vez de variable más número, variable más variable. Y esto hubiera sido la misma regla. ¿Vale? Entonces yo lo mismo que aplique aquí, tendría que aplicar aquí. Si yo aquí hago un move R1, lo que sea R1, aquí también tendría que hacer R1. Claro, entonces eso no puede ser. Todavía no sé si esto, con esta regla de aquí, yo todavía no sé si estoy aquí o estoy aquí. ¿Cuál la única información que yo tengo realmente es la dirección de memoria en la que está? Y yo ahí podría devolver un 0, que es la referencia. Y aquí podría devolver directamente el número 3. Ya, pero si lo haces en expresión, expresión no sabe lo que hay ahí. Y así ya le estás pasando directamente el string. Te darías cuenta cuando llegues arriba. O sea, que la cuestión es que, claro, yo ya tengo la solución en mente, pero cuando la piensas, las dudas como la que le ha surgido a él, estaba ahí. Entonces tendrías aquí un result igual al ampersand. Tú devuelves aquí la X. ¿Vale? Y cuando llega esa expresión, se deriva en operando, operador, operando, ¿qué haces? Sí. No, lo primero. O sea, esta parte de aquí, ¿cómo has llegado a ella? No, vale, y si hubiera sido, y si lo hubieras tenido al revés, si esto hubiera sido un número, tú aquí habrías subido un 2. Y entonces estarías intentando buscar en la tabla ese 2. Esto era V. Entonces, ese es un enfoque posible.
Ahora nos vamos a esta de aquí, expresión, que es la siguiente regla, operando, operador, operando. Y ahora ya esa sí que es bastante fácil. Que es esta. Vamos a llamar a esto 1, vamos a llamar a esto O2 y vamos a llamar a esto O. Y si lo hago así, lo que se me estaría generando aquí arriba move 0 a R1, move 3 a R2 y add. Y veis que lo que hemos generado ahora es esta parte de aquí. Todavía nos queda esto, que se generará cuando lleguemos aquí arriba. Que es justo la regla que nos queda, que es esta de aquí. Nombramos. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? ¿No hay algo más que debamos hacer? Vale. Entonces, si ht.getV igual a null, ¿qué hacemos? No. Pues fíjate que esto se corresponde con esta instrucción de aquí. ¿Vale? Si la X no estaba, damos error de que no estaba declarada. Sí, la X ya la hemos visto, pero estamos aquí. Fíjate que la Y aquí no ha sido declarada, pero eso es correcto. Muy bien. Si no está dentro de la tabla, lo añado. Y incremento contador. ¿Vale? Porque esa I no pasa nada. Si no estaba declarada, le estoy asignando un valor, precisamente. Y ahora sí, lo que tendré que hacer es resolve. Es igual a todo el código que ya tenía. Vale. Todo el código que ya tenía, que era este, más move ¿vale? Y el ht.get en este caso siempre nos devolverá algo, porque si la variable no estaba, la acabo de añadir.
¿Vale? Además, lo que habríamos hecho en este caso es que en nuestra tabla de símbolos, si antes teníamos la X en la posición 0, ahora tendríamos la Y en la posición 1. Y cuando hubiéramos venido aquí a esta parte de aquí a hacer la instrucción última de mostrar, hubiéramos buscado la variable en la tabla y hubiéramos hecho, como la Y está en 1, perdón, no es aquí, hubiéramos hecho move 1 R3 print. Y el resto del árbol lo hubiéramos llenado igual que en el caso anterior, simplemente propagando hacia arriba. Ahora, ¿qué paso nos quedaría? Nos tendríamos que volver a la gramática y veríamos que hay algunas reglas que simplemente no habíamos considerado, pero en todos los casos hemos considerado una muy similar. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, operando en número y operando en variable, hemos contemplado las dos. ¿Vale? En un caso propagábamos el ampersand con la dirección y en el otro caso propagábamos simplemente la almohadilla con el número. Pues estas dos están. Pero de esta solo hemos contemplado esta, el más. ¿Cómo contemplaríamos el resto? Bueno, pues nos iríamos a la regla del más. Hemos visto cómo la hemos definido, que simplemente result igual a add, y no sería difícil diseñar el resto. Result igual a sub, result igual a divide, o div, o como sea la instrucción en ensamblador, y el mult de multiplicar. ¿Eh? Las otras ya están todas. Creo que hemos visto un ejemplo de todas las demás. Sí. Vale, ¿habéis intentado el ejercicio del árbol gramatical y de pensar el diseño que teníais para el domingo pasado? En ese había una diferencia fundamental, y es que las expresiones no se limitaban a expresiones binarias. Podíais tener cualquier tipo de expresión. Entonces, ahí la cuestión es que tenéis que pensar cuál puede ser el posible manejo de las variables temporales. Es lo mismo que esto, plantearos un caso, es un caso bastante más complejo, pero lo que quiero es que tengáis eso claro, porque en las próximas clases principalmente nos vamos a centrar en ese tema. Entonces, si no lo habéis intentado por vosotros mismos, todo lo que os explique os va a sonar a chino. Es importante que después de la clase de hoy os vayáis a ese ejercicio de vuelta y sobre todo en que penséis esa estrategia que podríais llevar a cabo para tener en cuenta todo el tema de las variables temporales. Intentando minimizar el uso, claro, porque si cada vez cogemos una. A ver, dudas que os hayan podido quedar en esta clase. Dime, dime. ¿Este? Contador más más. Contador lo que es, o sea, tú lo que vas haciendo es cada vez que tú encuentras una nueva variable, le asignas una dirección de memoria. Entonces, tú al principio tienes una variable contador que es 0. Luego, tú le asignas la dirección de memoria 0. Y automáticamente, cuando tú asignas una dirección de memoria, lo que haces es incrementar esta variable. De forma que a la próxima que le asignes dirección de memoria, será la 1. Entonces, contador lo que te está indicando es la próxima dirección, la dirección de memoria a asignar a la próxima variable que no tenga dirección.
A ver, ahora sí que es importante, sobre todo, que os leáis el manual de CAP y el libro de la Universidad de Málaga, exceptuando creo que era el capítulo 5, porque el 6 sí que va sobre la tabla de símbolos, pero había cuestiones de gestión de tipo, que creo que era el capítulo 5, que no estamos viendo en clase. Entonces sí que es importante que os reviséis toda esa información. Todo esto, incluso aunque lo podáis entender cuando lo estoy explicando, la cuestión es todo está guiado. La parte de análisis es simple, pero la parte de síntesis, que es realmente generar vosotros la solución, es complicada. Hasta que llegáis a coger el tranquillo a todo esto, lleva tiempo y lleva intentar muchos ejercicios. Fijaos que los exámenes los tenéis todos colgados, todos siguen el mismo patrón. Entonces podréis ver que siempre se pide un compilador, que siempre se pide una interacción con Flex, que siempre es exactamente lo mismo. Entonces, la forma más fácil de afrontar la asignatura es irse a los exámenes e intentar hacer los exámenes. Si veis que los exámenes los podéis hacer sin dificultad, vais perfecto para la prueba. Tenemos que empezar a pensar también, lo digo ya para que la próxima clase lo podamos tratar, fecha para la prueba de Flex, porque la parte de Flex sí que está totalmente terminada. ¿Vale? No es una prueba que valga mucho porque vale el 10% de la nota únicamente, pero bueno, es un inicio. También en la parte más simple. Es un punto, si lo hacéis, claro, si a poco que estudiéis, ese es un punto que ya lleváis por delante. Fijaos lo mismo, las pruebas de Flex, miraos las pruebas de años anteriores. Tenéis una colgada como ejercicio voluntario, es una prueba de examen del año pasado. Tenéis la del año anterior, que va de lo mismo. Siempre se os pide algo con estado, siempre, el patrón siempre es el mismo. ¿Vale? ¿No os quedan dudas sobre esta clase? Vale, ¿me comentáis sobre el resto de las asignaturas? ¿Cómo está yendo todo? Estáis muy callados. Vale que la mascarilla para un poco de hablar, pero... A ver, lo que me sorprende, porque fijaos, yo creo que, por ejemplo, esta clase era importante por el tema de si te pierdes todo esto de la subida y tal, y fijaos lo que está ahí. Es una cuestión 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Alguien puede hacer una estimación de los que hay matriculados en la asignatura? Más. O sea, fíjate a dónde llega. Son 76 matriculados lo que cuesta en aula virtual. Y estamos 11. Sí que es verdad que hay otro grupo que es el T1. ¿Vale? En el T1 hubo aproximadamente, creo que eran 15. 11, 15, 26. Quedamos ya un tercio de los... Pero bueno, es lo que hay. Vale, pues me vais diciendo. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque además hoy no hemos hecho descanso. ¿Eso? ¿Pero el RIT o esa? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Esto, sí, esto es lo que tiene que ser. Lo repito aquí, porque sí, porque si no, fíjate que lo voy repitiendo a lo largo del árbol. Claro, y aquí a la derecha lo repito también para que no se nos vaya nunca de mente. Es hacer la especificación JFlex. De todas maneras, mírate los exámenes, porque en los exámenes verás que siempre te dice, únicamente pon las reglas y no sé qué, te pide las partes específicas, y siempre se pide lo mismo. Entonces, sobre todo los de los 2 años anteriores, porque siguen un mismo patrón. Siempre se te pide algo con los comentarios, algo que tengas que forzar el cambio de estado, siempre va de lo mismo.